Bueno, estamos hablando, hermanos, y la última idea decíamos que tenemos que pasar por el Belén, pero también pasar por la cruz para poder ser pan comido. Y de esa manera es como anunciamos el misterio pascual con las palabras y con la propia vida. Porque con las palabras podríamos predicar y hablar muy bonito, pero aquí habla también de la propia vida. La urgencia de evangelizar tiene en cuenta las situaciones concretas, pero encuentra su inspiración y su fuerza en el amor de Cristo. Solo vamos a poder ver la situación concreta si estamos unidos a Cristo. De ahí vamos a agarrar la inspiración. Porque la pregunta es, ¿qué haría Cristo en mi lugar? ¿Qué haría Cristo en este momento ante esta situación, ante esta adversidad? Y tenemos que ver los signos de los tiempos. En las nuevas situaciones, el Espíritu Santo ayuda a discernir los signos de la voluntad de Dios, es decir, los signos de los tiempos. Pues tenemos que ver o discernir cuál es la voluntad de Dios ante este acontecimiento concreto. El Espíritu Santo explica a los fieles el sentido profundo de las enseñanzas de Jesús y su misterio. Es el Espíritu Santo quien hace discernir los signos de los tiempos, que son signos de Dios que la evangelización descubre y valoriza en el interior de la historia. Esto lo podemos encontrar en Evangelii Nuntiandi 75, Gaudium et Spes 4, 11 y 44. ¿Sí? Ahí podemos encontrar esto que de la importancia de discernir los signos de los tiempos. Evangelii Nuntiandi número 75. ¿Sí? Y Gaudium et Spes, GS Gaudium et Spes 4, 11 y 44. Ahí nos habla acerca de la importancia de discernir los signos de los tiempos como signos de Dios. Por eso dice que no habrá nunca evangelización posible sin acción del Espíritu Santo. Ya habla de que Cristo es conducido por el desierto. También nos habla de que las técnicas de evangelización son buenas, pero ni la más perfeccionada podrían reemplazar la acción discreta del Espíritu Santo. Bueno, entonces, otro aspecto, además del Espíritu, los signos de los tiempos, es cuando hablamos aquí de espíritus, es ver si es de Dios, si es del Espíritu o es obra humana, ¿verdad? Aquí ya hablábamos que si lo que estamos haciendo es obra de Dios o obra nuestra. Y hablábamos de la humildad, de la obediencia, del desierto, del amor a los pobres y del gozo del Evangelio. Y acá hablamos del espíritu malo y del espíritu natural. Sí. Sí, por eso. No, por eso estoy aclarando. Acá cuando hablamos de discernimiento de espíritus, aquí estamos hablando directamente de si es del espíritu del hombre nada más es una obra mía o es obra de Dios. Ahorita les explico aquí del espíritu malo y ya verás que sí hay una diferencia. Recuerden que hay que evitar estar comiendo en el salón, ¿verdad? Nomás recuerden que son normas que tenemos, sí, por favorcito, hay ciertas normas por respeto a los compañeros, ¿verdad? O comemos o ponemos atención. Entonces, por favor, si les suplico que no hagamos desorden en esto. Bueno, el discernimiento de espíritus, ahorita explico, el discernimiento de espíritus es un don de la gracia que se ha de pedir y preparar. Esto lo podemos leer en Rentois Missio 27. El discernimiento de espíritus es un don de la gracia que se ha de pedir y preparar. El espíritu malo se muestra en la soberbia, en la falta de caridad, en el odio, en la confusión,
en la desesperación, en el ansia de poseer, en el ansia de dominar y disfrutar. Repito la idea. El espíritu malo se manifiesta en la soberbia, en la falta de caridad, odio, confusión, desesperación, ansia de poder, ansia de dominio y de disfrutar. Es el espíritu malo. ¿Sí? El espíritu natural se muestra, ahí fíjense que no voy a pensar que es algo bueno. El espíritu natural se muestra en la valoración excesiva del éxito. O sea, valoración excesiva del éxito, la eficacia, del fruto inmediato, el sentirse realizado, la lógica humana y a veces en los desórdenes y debilidades. Eso es natural, puede pasar. Pero ya el espíritu malo, sí está canijo. ¿Sí? Bueno, vuelvo a repetir. Del espíritu malo ya dijimos, no soberbio, etc. Del espíritu natural se puede manifestar en la valoración excesiva del éxito, de la eficacia, del fruto inmediato. O sea, queremos que ya haya fruto y yo soy el exitoso y todo. El sentirse realizado, la lógica humana, o sea, solamente lo humano, y a veces en los desórdenes y debilidades. ¿Sí? ¿Ven? Sí, pero hay una diferencia. Ah, 27. Y aclaro lo siguiente. Va lo siguiente, lo que la madre decía. ¿También es malo? Sí, pero hay su variación. El Espíritu Santo, que es espíritu de amor, ni malo ni natural, sino que es espíritu de amor, dice, no se puede armonizar con el espíritu malo. No se puede armonizar con el espíritu malo. O sea, la soberbia, la desesperación, el ansia de poder. Pero en cuanto al espíritu natural, lo salva y lo sana. Hay más posibilidad de los que quizás estemos pecando de éxito, de eficacia, de realización, porque el Espíritu Santo nos puede sanar, nos puede liberar y nos puede orientar hacia el amor de donación y hacia la eficacia de la cruz. Pero el que es soberbio, ahí el Espíritu pues no puede hacer nada. No porque no quiera, porque es soberbio, o porque tiene la ansia de poder, de dominio, de disfrute. Puede ser que algún superior esté en el espíritu malo o en el espíritu natural. También hay superiores que tienen el espíritu natural. Pero ahí todavía el Espíritu Santo puede sanar, puede liberar, purificar. ¿Sí? Entonces, sí se entiende la diferencia entonces cuando hablo de espíritu malo y natural. ¿Sí? El Espíritu Santo no se puede armonizar con el espíritu malo. Pero en cuanto al espíritu natural, es decir, el espíritu natural surge de los datos psicológicos que tengamos, de la cuestión sociológica, de nuestra propia historia humana. Somos frutos de una historia. Y ahí el espíritu puede sanar, puede liberar, ¿verdad? Y puede ordenar, puede orientar. ¿Sí, Martita? Sí, precisamente como es fruto de nuestra psicología, de nuestra historia, pues tenemos que ir haciendo consciente de eso, ¿verdad? Porque lo peor sería no darnos cuenta de nuestra propia historia y omitirla, ¿verdad? O creer que estamos bien así. Entonces ahí hay todo un trabajo de desarrollo humano, ¿verdad? Bueno. Soy así, así nací, así me moriré. Así. ¿Verdad? Exactamente, el que nace con macetas no pasa el corredor, ingenio figura hasta la sepultura y árbol que nace torcido jamás se endereza. Son las ideas como para decir, yo sí soy y qué. Si me quieres, bueno, y si no, también. Pero eso ya es una idea. O sea, imagínate un misionero, ¿sí?
hablando de eso o actuando así, pues no sería lo correcto. Bueno, aclaro que Redentor Inicio 27 nos habla acerca de que el discernimiento es don de la gracia que se ha de pedir y preparar, ¿verdad? Esto textualmente no lo van a encontrar ahí. Bueno, sí te puedo dar la referencia, nada más déjame contestar porque no la agregué, pero sí la tenemos. Sí, incluso para poder abundar más, ¿no? Sobre todo los jesuitas han abundado mucho en esta parte del discernimiento. También el Espíritu Santo hace caminar al apóstol por el mismo camino pascual de Jesús. Frecuentemente, los grandes resultados en el campo de la evangelización se han realizado después de grandes fracasos, de cruces y de martirios. ¿Sí? No se trata entonces de buscar directamente estas situaciones de fracaso, sino de asumir responsablemente la historia, prefiriendo la actitud de dar más que de recibir, de vida de Nazaret o de vida escondida con Cristo en Dios. Es decir, la idea es esto: pasar por el camino pascual significa que muchas veces vamos a pasar por fracasos, por cruces y por martirios, pero al final siempre triunfa Cristo. Pero no se trata de que lo busquemos. ¿Sí me explico? Una cosa es que nos llegue y otra cosa es que lo busquemos. Es como dice que hay que pasar por fracasos y martirio, entonces yo me voy a aventar hacia lo loco. Pues eso es temerario, eso no es prudente. Pues si nos toca, nos toca. Y si no, que te pongas. ¿Sí? Y si te toca, aunque te quites. Entonces es parte. ¿Cuándo nos va a tocar? De que nos toca, nos toca. ¿Sí? Y si alguien ha pasado por eso, ya sabe. Pasa momentos de desierto, momentos que te sientes solo, momentos que sientes que nadie te comprende, ni la superior ni el superior, nada. Y dices, bueno, solo te queda Dios. Solo Dios basta. ¿Sí? Pero esta etapa pasa. ¿Sí? Tiene que pasar. Bueno, entonces pasar por el camino pascual es algo normal que nos puede suceder como en este mundo. Bueno, otra situación, las actitudes que son sin espíritu. En la acción apostólica se nota frecuentemente actitudes que, por falta de lógica evangélica, difícilmente podrán atribuirse al buen espíritu. ¿Cuáles? Ahí va. ¿Cuáles acciones no se pueden atribuir al espíritu? Confrontaron al señor Esquerda Bifet en su libro de misionología, por ahí viene la documentación de eso. Entonces, dice Monseñor Esquerda, ¿cuáles acciones no se pueden atribuir al buen espíritu? Buscar los sitios más cómodos y de éxitos fáciles. Buscar sitios más cómodos. Vamos a la misión y siempre andamos buscando ver lo más cómodo, más fácil, ¿no? Preferir los campos misionales donde hay más vocaciones, olvidando los más necesitados donde se necesita el propio carisma. Dice, oye, mira, aquí está la opción, está la ciudad y está la montaña, la sierra, allá la pobreza, la zona indígena. No, pues aquí en la ciudad, ¿no? Es que tenemos que estar comunicados, ¿no? Y allá pues no hay wifi, ya no hay nada. ¿Estos qué? ¿Misioneros así de banqueta? Pues no, ¿verdad? Como los que... Ayer habían dos, ¿verdad? Uno que estaba todo quemado por la misión y el otro que era misionero de banqueta, le dijeron, ¿no? Bueno, pero suele suceder que a veces, en vez de elegir a los menos favorecidos, buscamos donde hay más comodidad. Esto puede pasar. Esto no es obra del Espíritu. Que no digan, no, es que por eso mismo. Me pongas todas las justificaciones que tú quieras, pero no estás cumpliendo con tu deber. Irnos a donde ya está. Pues entonces, es como pescar en pecera. ¿Sí? ¿Se han pescado en pecera ustedes? Pero ahí saben que es pescar en pecera, ¿no?
nomás, no tiene chiste. A ver a pescar allá, ¿sí? Y el que te agarre uno, pues se come la carnada y a ver te deja ahí nomás así con el anzuelo. Sí, yo hice la experiencia de veras que se pasa uno todo el día quemándose. Sí, entonces, bueno, yo he ido allá por Tapachula, entré al padre Julio Blanco a pescar con él, el vicario pastoral, y de veras, como el obispo auxiliar, nos hemos pasado todo un día, toda la mañana y a veces puro sapo. ¿Verdad? Se acuesta, no es tan fácil. Bueno, para decirnos pues que hay que pescar, y a veces con red y a veces con anzuelo. Bueno. Entonces sí queda claro, ¿no? Algunas cosas. O también otra acción que no se le puede atribuir al espíritu es trabajar preferentemente en los sectores más ricos. Preferentemente. Bueno, eso no pasa con nosotros. Creo que todos trabajamos en la periferia, ¿no? Bueno, entonces son actitudes que no se pueden atribuir al Espíritu Santo. Buscar los sitios más cómodos y de éxitos fáciles, preferir los campos misionales donde hay más vocaciones, o trabajar preferentemente en los sectores más ricos. Entonces, por ejemplo, si trabajamos a veces no quedamos cursos, talleres, conferencias, retiros, y vienen dos oportunidades, ¿verdad? ¿A dónde vas a elegir? Pues a veces es tentador, ¿no? Así, hijo, es que aquí me va mejor y allá pues, ¿sí? Pues tienes que preferir al menos favorecido. Se supone, ¿no? Bueno, ya casi terminamos esta plataforma. Fidelidad al Espíritu Santo. Estamos hablando de fidelidad, ¿verdad? Cuando Jesús en la última cena y el día de la ascensión prometió el Espíritu Santo, habló de presencia, luz y acción santificadora y evangelizadora. Y van a encontrar todos los textos que se refieren a esto. La fidelidad al Espíritu Santo se traduce en relación personal con Dios, como respuesta a su presencia. ¿Queremos ser fieles al Espíritu Santo? Entremos en comunicación con Dios. Apertura a la luz de su palabra y sintonía con su acción. ¿Sí? Entonces, ser fieles al Espíritu Santo implica relación personal con Dios como respuesta a su presencia, abrirnos a la luz de su palabra y sintonía con su acción. Bueno. La plena docilidad, que eso nos habla, ¿no? Y acuérdense que se ha hablado de la docilidad del Espíritu Santo. El estilo de vida, o sea, la espiritualidad nuestra, se puede resumir en plena docilidad al Espíritu. Entonces, ¿cómo puedo yo saber si tengo la espiritualidad misionera? Si tengo docilidad al Espíritu. Y la docilidad del Espíritu a veces va a doler, va a costar, porque implica cambio, implica movimiento, implica a veces dejar de hacer lo que estás haciendo. Pero recuerda que en la misión no se trata de hacer, sino de ser, de estar, de compartir. El hacer, pues, es chamba, trabajo, acción. Pero el ser cuesta más. Entonces, la docilidad, puesto que ella compromete a dejarse plasmar interiormente por Él, para hacerse cada vez más semejante a Cristo. Redentor Inicio 87. Es docilidad fecunda que llena de esperanza las soledades y a la luz de la fe transforma las cruces en resurrección. Fíjense, eso es muy importante. Docilidad fecunda que llena de esperanza las soledades y a la luz de la fe transforma las cruces en resurrección. Los apóstoles, con la venida del Espíritu Santo, se sintieron idóneos para realizar la misión que se les había confiado. La audacia de evangelizar procede de la acción del Espíritu recibido con plena docilidad. Y hay otro aspecto que dice: el desánimo, la agresividad y la angustia
Repito, el desánimo, la agresividad y la angustia no corresponden a la acción evangelizadora del Espíritu. Desánimo, agresividad y angustia. Porque a veces nos podemos volver agresivos, o nos angustiamos, nos deprimimos y andamos con una cara que no nos aguanta nadie. Y ya en la comunidad ya no nos quieren, pero no saben qué hacer con nosotros. Y también nos quieren mandar a nuestra casa con los papás y tampoco nos quieren. No, mijita, que se quede en el convento, ¿no? Si dimos gracias cuando se fue y que regrese otra vez, ¿no? ¿Verdad? Bueno. No, perdón, hermanas, disculpen, no quise hablar de ustedes. Bueno, si me explico, eso no es del Espíritu. Desánimo, agresividad y angustia. Nosotros, los cristianos, Redentoris Missio 30, nosotros los cristianos estamos llamados a la valentía apostólica, basada en la confianza en el Espíritu. Estamos llamados a la valentía apostólica basada en la confianza en el Espíritu. Redentoris Missio 30. Valentía. Y no hay que tener miedo de hablarles a los jóvenes de Dios. No se van a ahuyentar. Y si no hablamos de Dios, ¿de quién vamos a hablar? Porque a veces pensamos, no, empecemos hablando de suavecito, no, de otras cosas, no. Vamos a hablar de Dios. Porque eso sería miedo. Una cosa es la prudencia, otra cosa es el miedo. ¿Sí? Entonces, por eso dice, verdaderamente el Espíritu da a los apóstoles, en este caso a los misioneros, la capacidad de testimoniar a Jesús con toda libertad. Redentoris Missio 24. Dios, ¿verdad? O el Espíritu da al misionero la capacidad de testimoniar a Jesús con toda libertad. Con toda libertad. No es que estos amigos no son católicos, entonces mejor hablo de política, de fútbol, pero no hablemos de Dios. No hablemos de Dios. ¿Sí? Hasta quizás estén atentos y a ver qué nos dicen, ¿no? La presencia, la luz y la fuerza de quien es protagonista de toda la misión eclesial, Redentoris Missio 21, reclaman una actitud de relación abierta y generosa. No es solo, fíjese, no es solo una actitud de docilidad a una doctrina, porque no se trata de la doctrina, sino especialmente docilidad a una actitud de relación respecto al Padre, por el Hijo, en el Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, porque bien podríamos nosotros ser muy ortodoxos y más papistas que el Papa, es decir, o sea, ser muy cuadrados, sino que aquí dice esto y dice que tienes que las manos así, que las manos así, y bueno, no se trata de eso. Sí, hay que tener ortodoxia, pero también autopraxis. ¿Sí? Entonces, como incluso el derecho canónico al final dice la jurisprudencia de todas estas leyes, etcétera, 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 ante todo tiene que ver el amor, la caridad. O sea, con eso mata todo, ¿no? Es decir, tenemos que, no la ley por la ley, sino el espíritu de la ley. Y en este caso, cuando hablamos de docilidad, no se trata meramente de doctrina, sino de la actitud de relación con el Padre en el Hijo por obra del Espíritu Santo. El Espíritu marca toda la vida para colaborar fielmente con los planes salvíficos de Dios en Cristo. Entonces el tiempo se distribuye según la escala de valores o prioridades del Evangelio. Bueno, entonces aquí lo importante está entonces que nos demos cuenta de que la docilidad del Espíritu es relación con el Padre, en el Hijo, por el Espíritu Santo. No tanto la doctrina, que sí es necesaria, repito, sí es necesaria, pero doctrina sin la relación, sin la vivencia, sin la cercanía, pues queda ahí nada más en algo intelectual. Y debemos tener la experiencia peculiar de Dios amor hoy. La llamada es a ser apóstoles contemplativos.
El mayor desafío de la misión hoy es el poder presentar la propia experiencia de Dios. Porque a veces podemos en los querigmas o en los retiros hablar de muchas cosas. No, es la propia experiencia de Dios. Y cómo impacta, ¿no? Cuando empiezan a platicar su historia, los jóvenes se quedan así como que atentos a ver qué nos va a contar, qué nos va a decir, o los niños, o sea, si gustan todavía escuchar la experiencia, el testimonio, lo que han pasado, lo que han vivido. Yo en mi caso, por ejemplo, me encantado con mamá de Silvia, cuando recién llegó, sus historias, ¿no? Que estaba en Angola 30 años, no, pues es emocionante todo lo que ha pasado, lo que ha vivido. O sea, pareciera de película, pues, pero fue real, algo vivido, y al menos yo lo disfruto. Y digo, ¿cuántos disfrutarán de nuestras experiencias? Y tenemos que transmitirlas, que nos vean sacerdotes, que tenemos la experiencia, que contamos lo que Dios ha hecho, no lo que nosotros hemos hecho, porque eso no es lo importante, sino lo que Dios ha hecho en nosotros. El testimonio, lo importante es que Dios salga a relucir. Entonces, es el mayor desafío hoy, presentar la propia experiencia de Dios. Evangelii Nuntiandi 76 dice, paradójicamente, el mundo, que a pesar de los innumerables signos de rechazo de Dios, lo busca, sin embargo, por caminos insospechados, y siente dolorosamente su necesidad. El mundo exige a los evangelizadores que le hablen de un Dios a quien ellos mismos conocen y tratan familiarmente, como si estuvieran viendo al invisible. Ahí está lo que le digo. Hay que hablar de Dios. Evangelii Nuntiandi, imagínense cuántos años tiene que fue escrito. Es algo actual. Háblenos de Dios. Monjita, háblanos de Dios. Padre, háblanos de Dios. La gente quiere que nos hable de Dios, que le hablemos de Dios. Porque de las noticias, pues ya, prenden la televisión, la radio, y cualquiera le habla de las noticias, de economía, de política. Pero de Dios somos nosotros. ¿Quién fue el que dijo? Aquí está lo mejorcito que hay de Latinoamérica. Lo más escogido. Es que es Padre bueno, por eso lo dijo. Es bueno. ¿Sí? Entonces, acá está. Evangelii Nuntiandi 76. Y le hablemos de un Dios a quien nosotros conocemos y tratamos familiarmente. A pesar, Redentor Inicio 38, a pesar de la ambigüedad del fenómeno religioso actual, hay que constatar que se busca la dimensión espiritual de la vida como antídoto a la deshumanización. Si no, vean, los grandes grupos de continente pentecostal han crecido mucho porque la gente busca algo espiritual, algo que le ayude, algo que lo relaje o por lo menos que le ayude a liberarse de sus penas un ratito, aunque sea. O sea, la gente busca, queramos o no, busca lo espiritual, claro, por caminos insospechados, quizás de una forma a veces no tan acertada, pero es una necesidad. Ahora, si nosotros no proponemos, no damos una vivencia espiritual, pues la gente se va a ir. Pero si le proponemos algo que realmente es significativo para su vida, pues se va a quedar. Pensemos en cuántas veces la gente nada más llega a dormirse o en oraciones y pues la gente dice, pues no me dice nada. ¿Sí? Y bueno, por eso es un antídoto a la deshumanización, a la cuestión espiritual. Dice, mientras tanto, las religiones buscan el contacto con el cristianismo para preguntar sobre su peculiar experiencia de Dios. De ahí que puede afirmarse que el futuro, Redentor Inicio 91, el futuro de la misión depende en gran parte de la contemplación. El futuro de la misión depende en gran parte de la contemplación. Redentor Inicio 91. ¿De la contemplación? Ahí está. Entonces no basta, no vamos a ir a misionar, a ver, la contemplación. Vamos contemplando al que es el mero. Por ejemplo, hoy que empezamos con la hora santa y esto, yo creo que si lo tomamos con seriedad, pues es como el que nos impulsa
¿verdad? Porque a fin de cuentas es el centro de nuestra vida cristiana, fuente y cumbre. Y si no lo tomamos así, entonces las semillas del verbo sembradas por el Espíritu Santo en otras religiones necesitan el testimonio de la contemplación cristiana para llegar a su madurez. Y miren, no sé si bueno, hay un movimiento que promueve la oración. Son talleres de oración el fin de semana. Y un taller de esos es de oración en silencio, totalmente en silencio, es en anciano. 3 días, de viernes a las 4 hasta domingo a las 4. Y desde que inicias es silencio total. Y la experiencia ha sido de que llegan jóvenes a esa experiencia. Y se meten a la contemplación, se meten al silencio, y de veras, digo, que aguante. ¿Sí? Claro, uno también se mete, por lo que estamos de director espiritual que no quiere seguir la misma dinámica. Pero he visto que muchos jóvenes tienen esa necesidad de contactarse, de entrar consigo mismos. Entonces, dijéramos, la contemplación no es algo del pasado, es algo de hoy y que se necesita con mucha más fuerza. Entonces, necesitamos, habrá que profundizar en la experiencia de Cristo por parte del apóstol. ¿Sí? En la experiencia de Dios. En el sentido de adoptar actitudes interiores. Eso lo dice Evangelio Nuncial 75. Necesitamos profundizar la experiencia de Dios para adoptar actitudes interiores. Es decir, convicciones, motivaciones, decisiones que se traduzcan en encuentro, relación personal con Cristo. ¿Sí? Más allá de un análisis teológico, filosófico, psicológico del tema de la experiencia, hay que partir de la realidad revelada por Juan. Hemos visto su gloria, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que contemplamos y tocaron nuestras manos acerca de la palabra de vida, lo que hemos visto y oído, os lo anunciamos. Esto es, tenemos que empezar por acá, por la contemplación, por la experiencia de Dios, para que podamos decir, lo vi, lo sentí, lo viví. Es un primer punto. El misionero, redactó el inicio 91. El misionero, si no es contemplativo, no puede anunciar a Cristo de modo creíble. ¿Sí? Ellos. El misionero, si no es contemplativo, no puede anunciar a Cristo de modo creíble. En este sentido, el desafío actual del encuentro entre las diversas experiencias de Dios se convierte en el mayor desafío. Entonces, pero también es un signo de esperanza. Necesitamos contemplativos. ¿Y cómo se logra la contemplación? Pues contemplando, ¿no? Estando ahí con la persona que voy a contemplar. Entonces, acuérdense el ejemplo que le dije del cartero, sí se lo dije a ustedes, ¿no? Aquel que contaba que se iba a casar y que su novia muy bonita por acá y que por allá, pero pues le mandaba cartas cada 8 días y casi no se veían, pero sí se escribían mucho, y el cartero cada 8 días las visitaba, y un día pues en la misa, en una boda, y le dicen, oye, ¿por qué no era tu novia? Pues sí, dice, pero mientras yo le mandaba cartas, el cartero estaba con ella. Pues cada 8 días estaba el cartero ahí en vivo, y aquí solo por cartas. Bueno, nos puede pasar lo mismo. Escribimos muchas cartas a Dios y no estamos con Él. Entonces nos van a ganar el mandado. Bueno, otro aspecto para la experiencia de Dios es el deseo y la búsqueda de Dios. ¿Sí? Hoy, por parte de la sociedad en general y de modo especial por parte de las religiones, ponen en evidencia que en lo más profundo del corazón del hombre está el deseo y la nostalgia de Dios.
¿sí? Nostalgia y deseo de Dios. El hombre busca un absoluto que sea capaz de dar respuesta y sentido a toda su búsqueda. A ver, en su mataburro FR, busquen ahí, a mí también se me olvida, ¿no? FR, Fides et Ratio, número 24 y 27. Lo que estoy diciendo ahí está fundamentado. Fides et Ratio, 24 y 27. Que habla pues del deseo y la nostalgia de Dios. Y que también dice, el hombre busca un absoluto que sea capaz de dar respuesta y sentido a toda su búsqueda. Es búsqueda de verdad y búsqueda de una persona de quien fiarse. Por esto, el apóstol debe saber anunciar con franqueza y por su propia experiencia que en Jesucristo, que es la verdad, la fe reconoce la llamada última dirigida a la humanidad, para que pueda llevar a cabo lo que experimenta como deseo y como nostalgia. Entonces, hay un deseo, hay una búsqueda de Dios, y nosotros como misioneros tenemos que dar una respuesta concreta, pero desde nuestra propia experiencia. Que nos vean felices, que nos vean gozosos, con preocupaciones, con dificultades como todo mundo, pero bueno, siempre confiando en el Señor. También se necesita audacia y coherencia. Se necesita mucha audacia y coherencia que nace de un encuentro personal con Cristo para poder anunciar al mundo de hoy esta experiencia de fe, que es siempre fruto del Espíritu Santo. Redentoris Missio 24. Es fruto del Espíritu Santo. Audacia y coherencia. Sin la experiencia verdadera de encuentro con Cristo, el apóstol caería en uno de esos dos extremos igualmente erróneos. Si no hay una experiencia verdadera de encuentro, se puede caer en dos extremos que son erróneos. Primero, pensar que todas las religiones ya son la verdad plena sin Jesucristo. O el otro, querer imponer la propia fe sin respetar la obra de Dios, es decir, la acción de la gracia. Son como los dos extremos. Creer que pues ya todas las religiones son buenas, aunque no tengan a Jesucristo, punto. Yo me lavo las manos, todo es bueno. ¿Para qué nos metemos en problemas? ¿Para qué les quitamos la paz? ¿Verdad? Y la otra es querer imponer mi verdad sin tomar en cuenta lo que ya decía el Padre Hurtado, me parece, la obra de Dios. El Espíritu Santo ya llegó ahí y hay que ir ¿a dónde? A Galilea, al encuentro. Esto ya se adelantó. Bueno, esos elementos que ya no vuelvo a repetir, puesto que ya se estuvo diciendo mucho. Bueno, la búsqueda de Dios, ¿sí?, que anida en todo corazón humano, la verdad completa. Entonces, la búsqueda de Dios que anida en todo corazón humano y que conduce al encuentro definitivo con Cristo es un cuestionamiento para la persona del apóstol. Es decir, la verdad completa, la que se busca, la verdad completa, se encuentra solo en Cristo. El anuncio de esta verdad supone mucha humildad, paciencia y coherencia. Entonces, fíjense, la unión con Cristo es al mismo tiempo unión con todos los demás a los que Él se entrega. No puedo tener a Cristo solo para mí. Únicamente puedo pertenecerle en unión con todos los que son suyos o lo serán. Deus Caritas es número 14. La unión con Cristo es al mismo tiempo unión con todos los demás a los que Él se entrega. No puedo tener a Cristo solo para mí. Únicamente puedo pertenecerle en unión con todos los que son suyos o que los son. 14. Actitud de espiritualidad misionera. La actitud de espiritualidad misionera equivale
a detectar con respeto tanto las semillas del verbo presente en toda la cultura y religión, como la plenitud que solo se encuentra en Cristo, el verbo encarnado. Entonces, me explico. La actitud misionera tiene que ser: reconozco las semillas del verbo que están presentes en la cultura, en la religión, pero al mismo tiempo soy consciente de que la plenitud solo se encuentra en Cristo, verbo encarnado. Tengo que combinar ambas cosas. No puedo radicalizarme solamente en un aspecto. Tomar en cuenta las semillas del verbo, tomar en cuenta la presencia de Dios, pero también no olvidando que solamente la plenitud se encuentra en Cristo. La iglesia sabe que los tesoros de la sabiduría y de la ciencia están ocultos en Cristo. Dice Ratio 51. Y también cree que la promesa de Dios en Cristo llega a ser ahora una oferta universal. También otra experiencia o otra actitud para la experiencia de Dios amor sería la espiritualidad misionera del apóstol. El problema misionero más urgente de la evangelización actual es el de la espiritualidad misionera del apóstol. A ver, la pregunta es: ¿qué actitud debe asumir el apóstol ante la realidad de gracia existente en culturas y religiones, a partir del hecho de que el verbo encarnado es el cumplimiento del anhelo presente en todas las religiones de la humanidad? ¿Qué actitud debemos asumir? Tercio milenio adveniente número 6. Ahí se hace esa pregunta. ¿Qué actitud debe asumir el apóstol ante la gracia existente en culturas y religiones? Tercio milenio adveniente, TMA, número 6. Entonces, se trata de saber reconocer gozosamente esta realidad, discernirla a la luz del Espíritu Santo y preparar los caminos evangélicos para que se realice el encuentro explícito con Cristo. Entonces, si tenemos que hacer esa labor de discernimiento para ver qué actitud debo tomar. Bueno, nosotros casi estamos en misión pastoral, casi no es mucha complicación, pero si salimos ya un poco más allá de nuestras fronteras, sí nos vamos a topar con estas situaciones fuertes, ¿no? ¿Qué actitud tomar? Este desafío parte de los signos de esperanza de nuestra época. También es aunque hemos estado hablando de que si no somos contemplativos no podemos ser misioneros, la experiencia contemplativa dice que hay una definición descriptiva sobre la misión que incluye esta experiencia contemplativa. La venida del Espíritu Santo, Redentor inicio 24, la venida del Espíritu Santo los convierte en testigos o profetas, infundiéndoles una serena audacia que les impulsa a transmitir a los demás su experiencia de Jesús y la esperanza que los anima. Entonces, fíjense, la experiencia contemplativa, estar en el cenáculo, me va a llevar a tener esa audacia, esa alegría para salir y predicar. Se transmite pues a los demás la propia experiencia de encuentro con Cristo. Precisamente porque es enviado, el misionero experimenta la presencia consoladora de Cristo que lo acompaña en todo momento de su vida. Redentor inicio 88. Entonces, tranquilos, no pasa nada. Está el Espíritu Santo, está Cristo, está el Padre, pues estamos bien protegidos. Y nuestra Madre Santísima, ¿cuál es el problema? El problema es que no estemos conectados. Ese es el problema. Que estemos, ahora sí, dejándonos guiar por el espíritu natural. Peor sería que estuviéramos en el espíritu malo. Ahí sí estamos bien perdidos. Si estamos en el espíritu mal, digo natural, pues hay que acercarnos al espíritu y desde luego que nos va a echar la mano. Sí, puede ser una puerta de entrada para el espíritu humano, si no nos dejamos transformar por el espíritu. La experiencia contemplativa del misionero es parte integrante del anuncio y del testimonio.
El misionero es un testigo de la experiencia de Dios y debe poder decir, como los apóstoles, lo contemplamos acerca de la palabra de vida o lo anunciamos. Entonces, ahí está pues la realidad de fe a la que hace referencia esta experiencia misionera, es la presencia de Cristo resucitado, que también ya se había inculcado mucho, que es la experiencia del resucitado. La actitud contemplativa ayuda a ver o intuir a Cristo presente en los demás. Cristo lo espera en el corazón de cada hombre. Trento de Inicio 88. Pues ahí, ¿sí? Entonces, la actitud contemplativa nos va a ayudar a ver o a intuir a Cristo presente en los demás. La conciencia. En realidad, todo ser humano experimenta la voz de Dios en el fondo de su corazón, pero a veces muy en el fondo. Gaudium et Spes 16 dice: porque el hombre tiene una ley escrita por Dios en su corazón, en cuya obediencia consiste la dignidad humana y por la cual será juzgado personalmente. La conciencia es el núcleo más secreto y el sagrario del hombre, en el que éste se siente a solas con Dios, cuya voz resuena en el recinto más íntimo de aquello. Es Gaudium et Spes 16. Y Gaudium et Spes 14 dice lo siguiente: el misterio del hombre se descifra a la luz del misterio de Cristo, escuchando la voz de Dios en el propio corazón. Por su interioridad, el hombre es en efecto superior al universo entero. Termino con esta idea. A esta profunda interioridad retorna cuando entra dentro de su corazón, donde Dios le aguarda, escrutador de los corazones, y donde él personalmente, bajo la mirada de Dios, decide su propio destino. Gaudium et Spes, número 14.